Mi esposo, Juan, me obligó a abandonar nuestro avión privado, diciendo que este viaje era solo para la familia. Él ni siquiera sabía que yo había sido la mente principal detrás de su éxito, de nuestra empresa. Guardé silencio, pero unas horas después, él llamó en pánico, dándose cuenta de su error. Todavía siento el viento frío golpeándome el rostro mientras estaba allí, confundida e impotente, viendo cómo el avión despegaba hacia el cielo sin mí. Un dolor pesado oprimió mi pecho, como si una roca se hubiera posado allí. ¿Acaso él había planeado esto desde el principio? Me quedé en la pista de despegue tras una frase humillante. Es un viaje familiar. Esas palabras resonaban en mi cabeza, afiladas y despiadadas. Pero lo que más dolió no fue su significado, sino el tono frío e indiferente, sin un ápice de preocupación o remordimiento. Solo una decisión seca. No podía creer que esto fuera real. Durante años lo apoyé, construí todo lo que teníamos, y ahora me habían empujado a un lado como si no significara nada, como si fuera una figura pasajera en su vida. El lujo del avión privado solo me recordaba la vida que creamos con mi trabajo detrás de escena. Pero allí, de pie, mirando al cielo vacío, temblaba, abrazándome a mí misma mientras la verdad me abrumaba. Ya no era su compañera. Me había convertido en un mero adorno, una espectadora de sus victorias. La ira bullía en mí, pero la traición dolía más, porque no fue solo la exclusión lo que me destrozó, sino la facilidad con la que él me apartó, como si nunca hubiera importado. No había explicaciones, ni una pizca de empatía, solo un vacío que me hizo cuestionar todo lo que había dado por él. Yo estuve detrás de cada decisión importante, de cada estrategia que lo llevó al éxito del que ahora disfrutaba. Y aún así, en ese momento, mi esfuerzo no valía nada. ¿Qué creen ustedes, espectadores? Estaba planeando Juan al dejarme atrás. ¿Fue solo un impulso o algo mucho más calculado? Déjenme sus teorías en los comentarios, denle like y suscríbanse para no perderse lo que sigue. Yo estuve detrás de cada decisión importante, de cada estrategia que lo llevó al éxito del que ahora disfrutaba. Pero ese día, nada de eso importó. Me convertí en la sombra de la mujer que era innecesaria en su mundo. Mientras el avión desaparecía en el cielo, el frío me caló hasta temblar. Era la soledad, el eco de alguien que dio su juventud, su inteligencia y su fuerza para que sus sueños se hicieran realidad. Mis pensamientos se enredaban, recordando todo lo que había soportado durante años. El desprecio oculto, los pequeños comentarios que minimizaban mi contribución y cómo él se atribuía todo el crédito. Pero ahora, en el frío, de repente lo entendí todo con claridad. Cuando el avión se perdió entre las nubes, escuché algo que lo cambió todo. Sola, abandonada, olvidada, aún captaba sonidos. A lo lejos, la voz de su asistente me golpeó como una bofetada. Cuando el trato esté cerrado, tendremos la vida con la que soñamos. Hablaba con confianza, como si discutiera planes para el fin de semana. Hay que asegurarse de que todo salga sin problemas, añadió. Mi corazón se detuvo. No hablaban de mí, pero la traición resultó ser peor de lo que podía imaginar. No era solo un viaje familiar, era su nueva empresa comercial, en la que yo había puesto mi corazón y alma durante muchos años. El éxito de la empresa, del que ahora él se atribuía todo el mérito, se construyó sobre mis ideas, mis estrategias, mis sacrificios. De repente, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. La comprensión me golpeó como un relámpago. No era solo la esposa en la que él confiaba, sino una mujer cuyo trabajo e intelecto permanecían invisibles para todos, incluido él mismo. Lo que más dolía era que esta traición no solo era personal, sino pública, como un anuncio al mundo de que yo ya no importaba. En ese momento entendí que no podía quedarme callada. Durante demasiado tiempo viví en la sombra, pasando desapercibida mientras él se bañaba en la gloria de todo lo que construimos juntos. El viento frío y el silencio que siguió fueron mi señal. Me hice una promesa. Había llegado el momento de reclamar lo que me pertenecía por derecho. Mi fuerza no estaba en la potencia física, sino en mi mente, en mi intelecto, el mismo que lo hizo exitoso. Ahora planeaba usarlo contra él. Cuando dejé la pista de aterrizaje, mi mente ya estaba trabajando, trazando planes. Las piezas en mi cabeza comenzaron a girar, y por primera vez en muchos años me sentí viva, llena de determinación,
Comprendí cuánto dependía de mí, cuánto había subestimado él mi contribución. Su éxito era mío, pero él nunca lo reconoció. No iba a permitir que lo olvidara. Sabía que el camino no sería fácil, que requeriría tiempo, estrategia y paciencia. Pero también sabía que, cuando llegara el momento, mi venganza sería la más dulce posible. Él lamentaría el día en que decidió que podía deshacerse de mí sin consecuencias. ¿Qué opinan ustedes, espectadores? ¿Creen que Sofía logrará hacerle ver a Juan su error? ¿O debería dejarlo todo atrás y empezar de nuevo? Déjenme sus comentarios, denle like y suscríbanse para seguir esta historia. Que disfrute de su viaje, que celebre su nuevo éxito con su asistente. Yo trabajaría en silencio, en la sombra, con paciencia, porque a veces la mejor venganza no llega de inmediato. Se construye lentamente, hasta que cae con una fuerza que él nunca esperó. Ya veía los titulares. El imperio del magnate se derrumba tras la traición a la mujer que lo hizo posible. Sería hermoso. Sentada en el silencio de mi sala vacía, donde el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared, permanecí tranquila. Siempre fui quien mantenía el orden mientras el caos rugía a mi alrededor. Me llamo Sofía, y durante la última década fui la arquitecta silenciosa de todo lo que mi esposo, Juan, construyó. Desde fuera parecíamos la pareja perfecta. Una casa hermosa, un negocio exitoso, una familia que parecía tenerlo todo. Pero bajo esa superficie, todo estaba lejos de ser tan ideal como parecía. Cuando comencé mi carrera, Juan tenía grandes sueños. Era encantador, ambicioso, y decidí compartir sus sueños. Él era inteligente, carismático, y la gente se sentía atraída por él. Me enamoré de él sin reservas, como suele pasar con las mujeres jóvenes que encuentran a alguien que parece la respuesta a todas sus esperanzas. Juan era todo lo que quería, exitoso, seguro de sí mismo, listo para conquistar el mundo. Por un tiempo, yo también lo fui para él. Nos casamos rápidamente, atrapados en el torbellino de nuestra relación que avanzaba a toda velocidad. En los primeros días, él consultaba todo conmigo. Pedía mi opinión sobre los negocios, sobre cómo dirigir la empresa. Era una verdadera asociación. Con gusto lo apoyé. Lo ayudé a navegar por el mundo empresarial que tanto ansiaba conquistar. Pero en algún punto del camino, todo cambió. La empresa creció, y con ella creció el ego de Juan. Empezó a depender menos de mi apoyo y más de su propia confianza. Lo que alguna vez fue un esfuerzo conjunto se convirtió en sus decisiones unilaterales, sin mis consejos, como si mi opinión ya no importara. Al principio lo descarté. Estaba ocupado, después de todo, dirigiendo un imperio en expansión. Con el tiempo, quedó claro que nuestra unión dejó de ser igualitaria. Él seguía brillando como empresario, pero yo era quien, en la sombra, aseguraba que todo funcionara. Reuniones, acuerdos, organización, todo recaía sobre mí, y él nunca me dio el crédito que merecía. No se trataba de alabanzas o reconocimiento, sino de que me volví invisible para él. Ya no era su igual, solo la esposa que se aseguraba de que el café estuviera caliente y la casa en orden. Sacrifiqué mis propios sueños por él. Renuncié a mis ambiciones para ayudarlo a alcanzar sus metas. Lo hice voluntariamente, pero en algún momento me perdí a mí misma. La mujer que una vez aspiró a su propia carrera se convirtió en un personaje secundario en su vida. Me quedaba en casa, me ocupaba de los detalles y sonreía mientras él cosechaba los laureles. Pero en el fondo, crecía el resentimiento. Él construyó su imperio con mis ideas, mis estrategias, mis noches, sin dormir y madrugadas tempranas. Aún así, sentía que nunca había existido en la historia de su éxito. Con los años, aprendí a ocultar mi decepción. Sonreía en las fiestas. Aplaudía cuando su empresa alcanzaba nuevas alturas. Todo el tiempo sabía la verdad. Él no habría llegado tan lejos sin mí, aunque actuaba como si pudiera. Eso fue lo más duro. Cuanto más trabajaba, más invisible me volvía. Cuanto más contribuía, menos lo notaba él. Sin embargo, me quedé pensando que si lo ayudaba lo suficiente, si lo apoyaba, algún día me vería tal como era realmente. Pero la verdad era que no me había visto en años. Estaba tan consumido por sus ambiciones que ni siquiera notaba a la mujer que había estado a su lado desde el principio. Yo era su esposa, su socia silenciosa, cuya mente creaba estrategias, decisiones comerciales, innovaciones. Todo eso eran mis ideas, que hicieron realidad sus sueños, pero él lo olvidó hace mucho. Y el día que entendí que nada cambiaría, todo encajó.
No fue solo el incidente del avión lo que me llevó al límite, sino todo lo que vino antes. Los constantes desprecios, la falta de reconocimiento, la silenciosa confianza de Juan en que podía hacerlo todo solo. Le permití que ocurriera. Dejé que me convirtiera en una sombra, invisible en el trasfondo de su vida, siempre presente, pero nunca notada. Pero cuando escuché la conversación de su asistente, todo cambió. Él no tenía idea de cuánto había hecho por él, de cuánto dependía de mí. En ese instante, algo dentro de mí dio un vuelco. Ya no iba a ser la socia silenciosa, desvaneciéndome en el fondo mientras él cosechaba los frutos. Si quería apartarme, le mostraría lo que significaba perderme. Dediqué años a construir su imperio, pero ahora era el momento de derribarlo. No se trataba solo de venganza. Se trataba de recuperar mi vida, mi identidad, mi valor. Yo era más que una simple esposa. Era quien lo convirtió en lo que era. Si pensaba que podía excluirme sin consecuencias, pronto descubriría cuán equivocado estaba. El dolor de la traición era profundo, pero no dejaría que me controlara. Cada desprecio, cada momento en que me dio por sentada, se convertiría en una herramienta que usaría contra él. Porque, al final, él me necesitaba mucho más de lo que quería admitir. Pronto lo entendería. Esa noche, caminé por la casa, y el silencio era casi ensordecedor. Juan todavía estaba en el avión, disfrutando de la vida que construimos sin mí. Yo me quedé recogiendo los pedazos. Sabía que él regresaría, pero una parte de mí sentía que ya no sería la misma mujer para él. No era solo el hecho de que me echó del avión, era todo lo que llevó a ese momento. La indiferencia silenciosa, cómo me dio por sentada durante años, lentamente borró a la mujer que él una vez respetó. Cada rincón de nuestra casa me recordaba lo que había perdido. Recuerdos de días en que soñábamos juntos, cuando ofrecía ideas y él escuchaba con gratitud. Pero esos días parecían un pasado lejano, enterrados bajo el peso de su éxito. Sus ambiciones crecieron tanto que me eclipsaron. Era su socia, su confidente, pero ahora solo era una sombra. No podía dejar de pensar en la conversación que escuché por casualidad. Las palabras de su asistente, diciendo que yo ya no era necesaria, cortaban como un cuchillo. Di tanto para apoyar sus sueños, para asegurar su éxito, y ahora no era nada para él. Solo un accesorio, una nota al pie en la historia de su imperio. Pero lo que más dolía no eran las palabras en sí, sino la facilidad con la que las dijo. Sin dudar, sin culpa. Era como si fuera algo desechable, fácil de reemplazar por alguien más. Esa noche, sentada en la oscuridad silenciosa, mi mente trabajaba a toda velocidad. Siempre fui calma, racional, pero ahora esas cualidades se desvanecieron. Mis pensamientos estaban nublados por la ira y el dolor de la traición. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo olvidar todo lo que construimos juntos? Puse mi carrera en pausa por él, sacrifiqué mis sueños, y él me trataba como si no significara nada. La furia era abrumadora, pero detrás de ella había algo más grande, un sentimiento de completa soledad. Pasé horas sentada en la sala, tratando de juntar las piezas rotas de mi vida. Cada plan que había hecho para nuestro futuro ahora parecía sin sentido. Pensé que algún día él vería cuánto había hecho por él, que entendería lo que sacrifiqué por su empresa, pero ahora veía que estaba equivocada. Nunca me vio realmente, no como su socia, sino como la mujer que mantenía el orden detrás de escena. Mis pensamientos giraban mientras intentaba dar sentido a este caos. Y de repente, en medio del dolor, sentí un cambio. Una determinación silenciosa comenzó a formarse dentro de mí. La ira se transformó en algo más fuerte, en certeza. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisoteara. Di todo por él, y ahora era el momento de recuperar lo mío. Mi mente comenzó a trabajar, primero lentamente, luego más rápido. Un plan empezó a tomar forma. Pensé en cómo me volví invisible, cómo él descartó todo lo que aporté. Pero no sabía una cosa, no habría tenido éxito sin mí. Su triunfo siempre se apoyó en mi trabajo, mis estrategias, mis conocimientos. Ahora iba a hacer que lo entendiera. No quería destruirlo solo por destruir. Quería que viera la verdad. Su imperio se construyó sobre los cimientos que yo creé. Se volvió demasiado confiado, pensando que podía arreglársela sin mí. Era hora de despertarlo. Sabía que debía actuar con inteligencia.
La venganza no debía ser ruidosa ni caótica, debía ser precisa. Quería que entendiera el valor de mi contribución, y para eso empezaría con lo que él más valoraba, su negocio. Planeaba mostrarle cuán frágil era su imperio sin mí. El primer paso fue simple. Comencé a revisar los informes financieros de la empresa, los contratos, los acuerdos con socios. No iba a sabotearlos abiertamente, eso sería demasiado burdo. En cambio, buscaba puntos débiles, lugares donde mi aporte había sido decisivo, pero pasó desapercibido. Tuve que encontrar de inmediato los puntos débiles donde él había sido negligente. Siempre hay detalles que se escapan cuando uno se vuelve demasiado grande, demasiado confiado, y justo ahí era donde pensaba atacar. Esperaba, aguardando el momento oportuno, dejándole creer que tenía todo bajo control, mientras yo preparaba el terreno para su caída. Los días pasaban, y Juan volvió, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Regresó con la misma arrogancia confiada que siempre lo caracterizó, como si nada hubiera cambiado. Ni siquiera notó que algo en mí había cambiado. Su arrogancia me irritaba, pero al mismo tiempo me daba una oportunidad perfecta para ejecutar mi plan. Cada vez que lo miraba, veía la indiferencia en sus ojos. Ya no me consideraba una socia, pero no iba a permitir que eso me detuviera. Al contrario, observaba atentamente cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada decisión que tomaba. Yo estaba allí, observando en silencio, preparándome. No tenía idea de que ya había comenzado a trabajar entre bastidores, manipulando los sistemas que él creía tener bajo control y colocando las piezas para una caída lenta pero inevitable de su negocio. Cada una de mis acciones, cada paso, estaba cuidadosamente planeado. No se trataba solo de destruirlo, sino de hacerle sentir las consecuencias de sus actos. El dolor que me había causado no significaba que yo estuviera rota. Al contrario, comprendí que su propia arrogancia se convertiría en mi aliada en su caída. Era hora de tomar el control del camino que había elegido. No fue fácil, pero era necesario. Y al observar cómo continuaba viviendo en la ignorancia, sentía una extraña satisfacción. Era el momento de mostrarle cuánto dependía de mí. Los días después del regreso de Juan se sintieron eternos, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Su actitud fría y distante no era nada comparado con la tormenta que estaba por desatar sobre él. No sospechaba que cada interacción nuestra formaba parte de un gran plan que lo llevaría a sus rodillas. No hay nada más poderoso que la información. Puede tanto construir como destruir a una persona. Y yo tenía todas las herramientas para lograr mi objetivo. Comencé a examinar con cautela los registros de la empresa, buscando cualquier vulnerabilidad que pudiera explotar. Al principio dudé. Me sentía incómoda, pero cuanto más profundizaba, más claro veía todo. Él lo había conseguido todo gracias a mí, gracias a las partes de mí que sacrifiqué y que ya no podía recuperar. A cambio, solo recibí negligencia y desprecio. No se trataba únicamente de venganza, se trataba de recuperar lo que era legítimamente mío. El primer paso fue casi imperceptible. Comencé a hacer pequeños pero significativos cambios en los sistemas financieros de la empresa. Ajustes mínimos por aquí y por allá, un contrato mal redactado, una transferencia enviada a la cuenta equivocada, un acuerdo que en apariencia era favorable pero que beneficiaba a los competidores. Cada uno de esos errores parecía accidental, pero para alguien que conocía el sistema tan bien como yo, eran intencionales. Cuanto más actuaba, más visibles se volvían las grietas en el imperio cuidadosamente construido por Juan. Él nunca fue de tomar decisiones apresuradas, y yo sabía que la venganza no debía ser ruidosa ni impulsiva, debía ser precisa. Cada una de mis acciones estaba medida al milímetro. Lo había visto manejar problemas antes, cómo reaccionaba ante los contratiempos menores en la empresa, y sabía exactamente qué lo afectaría más. No era el colapso financiero, eso podría soportarlo. No era la vergüenza pública, tenía una increíble habilidad para salir bien parado. No, lo que más le dolería sería darse cuenta de que dependía de mí para todo, que sin mí su imperio no era nada. Una noche, sentada frente a la mesa revisando más documentos financieros, sentí un cambio en el ambiente. Era cautelosa, pero la tensión crecía. En los últimos días, Juan se mostraba cada vez más distraído, inseguro en sus decisiones. Veía las señales sutiles, comenzó a dudar,
confiando cada vez más en su asistente para asuntos que antes resolvía solo. Era fascinante verlo luchar, sabiendo que yo era la causa de sus dificultades. Tenía el control y me sentía segura. Pero justo cuando empecé a saborear la euforia del éxito, surgió un nuevo obstáculo. Uno de sus socios más cercanos, un hombre que había estado con él desde el principio, comenzó a dudar del rumbo de la empresa. Las grietas que había creado se hacían más evidentes, y sentía como Juan empezaba a entrar en pánico. No era tonto, sabía que algo andaba mal, pero no podía identificar qué exactamente. Y eso era precisamente lo que yo quería. Cuanto más inseguro se sentía, más fácil era manipular la situación a mi favor. Continuaba trabajando en la sombra, tirando de los hilos, enviaba cartas anónimas, creaba correos electrónicos que parecían inocentes, pero que estaban llenos de consecuencias ocultas. Sentía el peso de cada paso, pero me negaba a retroceder. Cada acción que tomaba me acercaba a la justicia, a un futuro en el que no tendría que esconderme en las sombras. Este era mi momento, y entonces llegó el día que había estado esperando. Él, en su ciega confianza, cometió un error crítico. Confió demasiado en uno de los nuevos asesores, un hombre que se había unido recientemente a la empresa y que parecía excesivamente ansioso por impresionar. Llevaba semanas observando a ese asesor, notando sus pequeños fallos y recopilando suficiente información para actuar. Cuando cometió el error, yo ya estaba preparada. Planté la semilla, solo un pequeño fragmento de desinformación, lo suficiente para provocar una reacción en cadena. Fue casi imperceptible, una modificación menor en un acuerdo clave, que bajo las condiciones adecuadas podría destruir la empresa. Pero Juan estaba demasiado distraído por otros problemas como para darse cuenta. Cuando el trato fracasó, toda la culpa recayó sobre él. Había tomado la decisión, confió en la persona equivocada y desestimó advertencias evidentes. Fue la tormenta perfecta, y yo tenía todo bajo control. Casi podía oír el pánico en su voz mientras me sentaba a observar cómo se desataba el caos. Correos electrónicos frenéticos, reuniones de emergencia con su equipo, intentos desesperados por salvar lo que quedaba. Todo formaba parte de mi plan, y lo mejor era que Juan no tenía ni idea de que yo era quien tiraba de los hilos. Cada decisión que tomaba lo acercaba a la realización de que había perdido el control sobre aquello que creía suyo. Pero hubo un giro que no esperaba. Los problemas financieros de la empresa enfurecieron a uno de los antiguos inversores de Juan, un hombre al que siempre había admirado. Ese inversor comenzó a perder la confianza en él, y las grietas en su imperio se volvieron demasiado visibles. Decidió retirarse del negocio. Ese fue el golpe final, el momento que tanto había esperado. El fundamento sobre el cual Juan había construido su imperio comenzó a desmoronarse, y todo era obra mía. Su seguridad, aquella de la que siempre se enorgullecía, se volvió en su contra. Estaba perdiéndolo todo, y ni siquiera sabía cómo detenerlo. La satisfacción era agridulce. No se trataba solo de destruirlo, sino de mostrarle cuán grande había sido mi influencia en su vida. Estaba demostrando que siempre había sido yo quien mantenía todo en pie, mientras él se llevaba todo el crédito. Ahora era turno de enfrentar las consecuencias. Siempre fui quien limpiaba detrás de él, quien se aseguraba de que todo funcionara sin fallos. Pero ahora, todo había cambiado. Al ver a Juan intentar arreglar la situación, supe que pronto descubriría la verdad. No sería fácil admitir que había perdido el negocio, la reputación y a mí. Y eso sería lo más doloroso. Parecía que se avecinaba una tormenta, y yo estaba en su centro calma e imperturbable, mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Veía cómo Juan luchaba, cómo su confianza habitual se transformaba en frustración y confusión. La empresa se tambaleaba al borde del colapso, y todo marchaba según mi plan. Decisiones erróneas, retrasos, fallos, todo se acumulaba, conduciendo a una crisis que él no sabía cómo resolver. Había pasado años creyendo que tenía el control de todo lo que tocaba, que todo se convertía en oro. Pero ahora esa ilusión se desvanecía ante sus ojos, y todo por mi plan meticulosamente ejecutado. Sentía la tensión en el aire. Veía cómo su mundo se desmoronaba, y sabía que era yo quien manejaba los hilos. Cada oportunidad perdida, cada error lo acercaba al momento de la verdad.
Pero no esperaba cuán profunda sería su desesperación cuando la situación comenzara a salirse de control más rápido de lo que podía manejar. No se trataba solo de la empresa, se trataba de su reputación, de su identidad. No solo le estaba quitando el negocio, lo estaba obligando a enfrentarse a una verdad que nunca había podido aceptar. Siempre supe que Juan tenía un ego frágil. Su confianza era una máscara que escondía una profunda inseguridad que no mostraba a nadie. Y ahora esa inseguridad estaba a punto de salir a la luz. Los acuerdos fracasaban. Los inversores retiraban su dinero. Los aliados en los que confiaba se alejaban. Las llamadas telefónicas que hacía solo empeoraban la situación. Las personas en las que confiaba comenzaron a distanciarse, viéndolo como a un fracasado, un hombre que permitió que su arrogancia lo dominara. El golpe final llegó cuando el cliente más importante de la empresa, uno de los pilares que sostenían su imperio, decidió romper relaciones. También eso fue obra mía, solo una ligera insinuación aquí, un empujón discreto allá. Una filtración cuidadosamente planeada que sugería que Juan estaba perdiendo el control del negocio. Lo hice sin siquiera levantar un dedo, simplemente controlando la información. Cuando la noticia llegó a Juan, su mundo se derrumbó. Juan quedó paralizado. No podía entender cómo todo lo que había construido durante tantos años se desmoronaba ante sus ojos. Su equipo trataba de contener el caos, pero la confianza ya se había perdido. Las llamadas se hacían más tensas. Los correos electrónicos más desesperados. Había una energía densa en el aire, como si todos supieran que el fin estaba cerca, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Yo lo observaba desde lejos, sin intervenir, dejando que el peso de sus decisiones cayera sobre él. No sentía pena. Lo que él vivía era simplemente la consecuencia natural de su arrogancia y su desprecio. Lo había tenido todo y lo perdió. No por accidente, sino porque nunca valoró a quienes realmente hicieron posible su éxito. Porque no me valoró a mí. Las noticias no tardaron en difundirse. Los medios empezaron a especular sobre la caída de la empresa. Los foros se llenaban de rumores. Y poco a poco su nombre comenzó a perder peso. Lo que antes era admiración se convertía en duda. Lo que era respeto ahora se teñía de burla y sospecha. La reputación que tanto había cultivado se deshacía como arena entre los dedos. Y aún así, Juan no entendía cómo había llegado a ese punto. Su mente buscaba culpables en todas partes, acusaba a sus socios, cuestionaba las decisiones de su equipo, pero jamás se miraba a sí mismo. No veía que el verdadero problema había estado siempre en su propia ceguera, en su incapacidad de ver más allá de su ego. Mientras tanto, yo seguía adelante, construyendo mi propio camino. Con cada paso que daba, me alejaba más de esa sombra que durante tanto tiempo me había opacado. Recuperaba mi voz, mi dignidad, mi fuerza, y lo hacía sin rencor, solo con la determinación de no volver a permitir que alguien como él tuviera poder sobre mí. Fue en una de esas mañanas grises, cuando todo ya estaba en ruinas, que Juan finalmente me llamó. Su voz era diferente, quebrada, insegura, llena de una fragilidad que nunca antes le había escuchado. Me pidió que hablara con él, que le explicara lo que estaba pasando. Quería respuestas. Necesitaba entender, pero ya era demasiado tarde. Lo miré, lo escuché, y por primera vez no sentí nada, ni rabia ni tristeza. Solo una calma profunda, como si al fin hubiese cerrado un capítulo que me había perseguido por años. No le di explicaciones, no las merecía. Él eligió su camino, y yo elegí el mío. Mientras se alejaba, encorvado por el peso de su derrota, supe que nunca más volvería a ser la misma. Y eso era lo mejor que me había pasado. La caída de Juan no fue rápida, pero sí inevitable. Cada intento por salvar lo que quedaba de su imperio solo servía para hundirlo más. Era como si cuanto más luchara por mantener el control, más se le escapara todo de las manos. Su desesperación se volvió evidente. Ya no hablaba con seguridad. Su tono era errático, sus decisiones erróneas. Intentaba reestructurar, convencer a los socios de quedarse, asegurar a los empleados que todo estaría bien. Pero todos sabían la verdad. Yo lo sabía antes que nadie. Y mientras él se perdía en sus propios intentos fallidos, yo estaba terminando de construir algo nuevo. No sobre las ruinas de su imperio, sino desde cero, con las lecciones aprendidas y la certeza de que nunca más dependería de alguien como él.
La libertad no venía sin dolor, pero valía cada segundo de lucha. Ya no era aquella que se quedaba en silencio, que cedía su lugar. Era alguien que tomaba decisiones, que trazaba caminos, que sabía quién era y lo que merecía. La última vez que vi a Juan fue en una reunión inesperada. Él llegó tarde, despeinado, con los ojos cansados y la postura encorvada. Ya no era aquel hombre altivo que entraba en las salas como si el mundo le perteneciera. Era una sombra de lo que había sido, consumido por sus errores. Me miró, intentando encontrar en mis ojos alguna señal de compasión, de apoyo, de lo que una vez compartimos. Pero no encontró nada. Yo ya no era su aliada, ni su refugio, ni su salvación. Él intentó hablar, tartamudeó una disculpa, pero las palabras se quedaron en el aire. No había nada que pudiera decir que borrara todo lo que hizo. Nada que pudiera devolverme lo que perdí por seguirlo. Me levanté, lo miré una última vez, y salí de esa sala con la frente en alto, sabiendo que había cerrado el ciclo, no con venganza sino con justicia, no con odio sino con verdad. Juan se quedó solo, atrapado en el eco de sus decisiones. Y yo seguí adelante, libre por fin. Después de aquel encuentro, no volví a saber de Juan. Algunos decían que se había ido del país, otros que intentaba empezar de nuevo desde abajo, pero ya no importaba. Su historia dejó de ser parte de la mía, y yo no sentí la necesidad de seguirla. Lo que una vez fue dolor, se transformó en aprendizaje. Lo que antes era rabia, ahora era paz. Había días en los que pensaba en todo lo que pasó, en cómo una decisión tras otra me llevó hasta ese punto, pero no me arrepentía. Hice lo necesario para recuperar mi vida, para levantarme de entre los escombros. No lo hice por venganza, sino por justicia, porque merecía más, porque valía más, y porque ya no quería seguir siendo invisible. Construí algo nuevo, propio, sin atajos, sin máscaras, sin depender de nadie. Rodeada de personas que valoraban lo que soy, no lo que podían sacar de mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa, fuerte, en control. La historia de Juan fue solo un capítulo. Importante, sí. Doloroso, sin duda. Pero solo un capítulo. El resto lo escribía yo. Él palideció, sus ojos muy abiertos expresaban desconcierto. Yo entendía lo que estaba pasando. Su mundo se desplomaba, y lo peor era que no podía comprender quién estaba detrás de todo esto. Pasó mucho tiempo antes de que viera ese pánico en sus ojos, esa desesperación en su voz. Era exactamente lo que yo había imaginado. Regresó a casa tarde en la noche, despeinado y exhausto, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. Juan entró por la puerta y se detuvo, como si no esperara verme allí. Por un momento corto, parecía inseguro de si debía hablar o no, pero al notar cómo yo me sentaba en el sofá en silencio, su voz tembló. Sofía comenzó. Lleno de decepción, todo se está derrumbando. Los inversionistas se van, los clientes se van, y no puedo arreglar esto. Necesito tu ayuda. Era difícil no sonreír por la ironía. Después de tantos años siendo yo quien lo apoyaba, quien trabajaba sin descanso entre bastidores, finalmente me pedía ayuda. Pero no solo sus palabras me trajeron satisfacción, sino la comprensión de que ahora todo había cambiado. Siempre me había considerado secundaria, una simple asistente, pero ahora él me necesitaba más que nunca. Sin embargo, no me apresuré a ofrecer mi ayuda. ¿Necesitas mi ayuda?, dije con voz tranquila pero firme. ¿Dónde estuvo tu confianza cuando era importante? ¿Dónde estuvo tu gratitud por todo lo que hice por esta empresa? Nunca me viste. Nunca entendiste mi papel en tu éxito. Sus ojos buscaban los míos, pero en ellos ya no estaba el viejo Juan, el que siempre sabía qué decir para salirse con la suya. Esta vez, él estaba vulnerable, inseguro. No se trataba solo de los negocios, se trataba de poder, de su poder, y su desesperado intento por recuperarlo. Cometí un error, dijo en voz baja, casi como un susurro, mirando hacia otro lado. Tienes razón, siempre fuiste tú quien mantenía todo unido, pero yo no lo vi. Estaba demasiado absorto en mí mismo, demasiado concentrado en crear algo. Sus palabras colgaron en el aire, llenas de culpa, pero no me conmovieron sus disculpas. Ese hombre derrotado frente a mí ya no despertaba mi compasión. No necesitaba sus lamentaciones. Necesitaba justicia. Necesitaba que comprendiera las consecuencias de sus actos. Juan, dije fríamente,
Este es el momento que temías. No el colapso de la empresa, no las pérdidas, sino la verdad. La verdad de que viviste en una mentira, de que todo lo que construiste dependía de mí. Yo era quien trabajaba, quien mantenía todo en pie. Pero estabas demasiado cegado por tu ego para verlo. Su rostro palideció aún más, y la comprensión lo golpeó como un tren de carga. Durante tantos años tomó mi trabajo como algo dado, sin siquiera pensar en cómo funcionaba todo entre bastidores. Ya no era solo su esposa, ahora era la mente detrás de todo, que él nunca notó. Y ahora tuvo que aceptarlo. Abrió la boca para hablar nuevamente, pero las palabras no salieron. Derrumbado, vencido. Por un momento me despertó algo de compasión, pero entonces los recuerdos me invadieron. Años de sacrificios, años en los que él se atribuyó todos los méritos mientras yo permanecía en las sombras. No había espacio para la compasión. Arregla esto tú mismo, dije, levantándome del sofá. Siempre pensaste que tenías todas las respuestas. Ahora veamos cómo lo haces sin mí. Con estas palabras, me di la vuelta y me fui, dejándolo allí, roto y en silencio. Por primera vez en muchos años, sentí como una carga se caía de mis hombros. Recuperé el control de mi vida y lo hice entender cuánto dependía de mí. La tormenta pasó, pero el daño ya estaba hecho. Y Juan nunca olvidará la lección. Nadie alcanza el éxito sin aquellos que trabajan en silencio entre bastidores. Lo dejé en la sala con los hombros caídos y el rostro lleno de desesperación. Por primera vez en nuestra relación, no sentí ni un ápice de lástima. Durante tantos años, satisfacía sus necesidades, ponía sus sueños por encima de los míos, escondiendo mis deseos bajo el peso de sus ambiciones. Ahora, en el silencio de este momento, comprendí algo profundo. Mientras caminaba por la casa, el eco de mis pasos se reflejaba en las paredes, que fueron testigos de mi transformación. La mujer que había sido invisible, que fue apartada a un lado, ya no estaba. En su lugar, estaba una mujer que había afirmado su propósito y su fuerza. Reflexionando sobre todo lo que había sucedido, supe, el futuro era mío y yo lo iba a moldear. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Llamadas telefónicas, correos electrónicos, conversaciones. Los intentos de Juan por salvar lo que quedaba de la empresa fueron inútiles. Los inversionistas en los que confiaba se iban uno tras otro, citando la pérdida de confianza y la inestabilidad que había abrumado a la compañía. Los medios de comunicación, siempre ansiosos por una buena historia, comenzaron a difundir rumores sobre su caída. Pronto, todo el mundo conoció la verdad. El magnate que antes parecía invencible se estaba desplomando, y la mujer que siempre estuvo allí ya no recogía los pedazos. Pero lo que más me sorprendió no fue la caída de su imperio, ni el hecho de que la gente se alejaba rápidamente de él, sino la realización de que yo misma había cambiado. Durante años, me aferraba a una versión de mí misma determinada por mi relación con él. Ahora, por primera vez, era libre, no vinculada a su éxito, sus fracasos, ni a su constante necesidad de reconocimiento. Me convertí en una persona con un futuro propio, que iba a construir. Observando cómo Juan trataba de lidiar con las consecuencias, no pude evitar sentir una extraña calma. Una parte de mí esperaba un triunfo, disfrutando del dulce sabor de la victoria después de todos los años de decepciones. Pero en lugar de eso, sentí claridad. El pasado con sus traiciones ya quedaba atrás. La satisfacción no vino de su caída, ni de que él hubiera perdido todo, sino de que yo había tomado el control de mi vida. En las semanas siguientes, el mundo de Juan continuó desmoronándose. Sus intentos de salvar el negocio se chocaban con la resistencia de aquellos que alguna vez fueron sus aliados más cercanos. Los clientes, que le fueron leales durante años, buscaban otros caminos. La reputación que él había construido durante tanto tiempo lentamente se destruía. En medio de este caos, él volvió a dirigirse a mí. Sus mensajes estaban llenos de disculpas, peticiones de reconciliación, pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba avanzando. Un día recibí una carta de él, una simple nota llena de lamentos. Pedía perdón, reconociendo que no vio mi valor hasta que fue demasiado tarde. Eran disculpas que alguna vez esperé, pero ahora entendí que ya no las necesitaba. Lo perdoné, no por él, sino por mí. El perdón me liberó de la ira, el rencor
y las heridas que me habían tenido cautiva tanto tiempo. No respondí a su carta. La sanación comenzó bajo mis propios términos. Aprendí a valorarme, a poner mi felicidad y bienestar por encima de todo. Juan fue parte de mi vida durante tanto tiempo, pero ya no tenía poder sobre mí. Su caída fue consecuencia de sus propias acciones, decisiones que tomó mientras me ignoraba, a mí, la que lo había apoyado para lograr el éxito. Pasaron meses, y mi vida encontró un nuevo ritmo. Redescubrí pasatiempos olvidados. Comencé a perseguir metas que había dejado de lado. La libertad que sentía era liberadora. Ya no tenía que jugar el papel de esposa sumisa, la socia silenciosa en su éxito. Era yo misma, y el mundo abría oportunidades ante mí. La caída de Juan se convirtió en una historia, con una moraleja de la que la gente hablaba en susurros. Aprendió, por amarga experiencia, que nadie alcanza la grandeza solo. Aquellos que hicieron posible su éxito fueron dejados a un lado cuando decidió que no los necesitaba. Pero no fue el colapso del negocio lo que lo rompió. Fue darse cuenta de que había perdido a la única persona que creyó en él, que lo apoyó incondicionalmente. Para mí, este camino abrió algo invaluable. La venganza no es destrucción, es restauración. No lo destruí yo. Él mismo se destruyó. Todo lo que hice fue dejar de jugar el papel que me impusieron. La verdadera victoria fue en encontrarme a mí misma, en abrir un camino sin él. Mi valía nunca dependió de su éxito, de su aprobación o de su amor. Siempre fui lo suficientemente fuerte. Y con eso, seguí adelante, libre del pasado, con un futuro que me pertenece y que voy a construir. ¿Qué piensas sobre el cambio que experimentó el personaje principal? ¿Crees que la venganza realmente fue el no destruir a Juan, sino simplemente seguir adelante y encontrar su propia independencia? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y darle like para más. Nos vemos en la próxima.